Buenas noches, oyentes de Historias para dormir en calma. Hoy, me van a acompañar en un viaje que, si les soy sincero, aún me quema el alma cuando lo recuerdo. Yo me llamo Isaac, y pues, en el año 39, yo tenía unos 30 años. La vida, era normal. Teníamos nuestro pequeño negocio de telas, mi Sara y yo, en Cracovia. Recuerdo ese otoño, el aire ya empezaba a picar, las hojas caían, como si el mundo mismo estuviera soltando el aliento antes de un grito. Yo pensaba que todo iba a seguir así, tranquilo, con el aroma del sabbat y la risa de Sara llenando nuestro pequeño apartamento. Ella siempre fue de esas personas que te curaban el alma con solo mirarte. ¿Saben? Sus ojos eran como dos pozos de miel tibia. Y pues, un día, de la nada, todo se fue al carajo. Así, sin aviso. Uno se levanta pensando en el desayuno, en el trabajo, y ¡pum! La vida que conocía se desintegra. No fue un terremoto, ni una inundación. Fue peor. Fue el miedo, ese miedo pegajoso que se te mete en los huesos y te dice que ya nada va a ser igual. Recuerdo que estaba en el taller, arreglando un pedido, y de la nada vino un grito. Un grito desgarrador de varias personas. Y yo, pues, me quedé helado. Mi corazón empezó a latir como un tambor de guerra, y yo solo pensaba, Sara, ¿dónde estás? ¿Está ya? Esa fue la primera punzada. No en mí, no en el negocio, sino en ella. Me asomé por la ventana, con las manos temblando, y lo que vi no era de este mundo. Eran hombres con uniformes grises, botas que resonaban en las calles adoquinadas, y la gente, nuestra gente, estaba siendo arrastrada. Las caras de mis vecinos, desfiguradas por el terror. Vi a Mendel, el panadero, su esposa aferrándose a su pantalón. Y uno de esos soldados, con una cara de piedra, la apartó de una patada, como si fuera una bolsa de basura. Yo le decía a mi alma, no es verdad, esto no puede estar pasando. Pero mis ojos lo veían, mis oídos lo escuchaban. Y el aroma a pánico, a orina y a algo quemado, empezó a llenar el aire. Era como si el mismísimo infierno se hubiera abierto en las calles de Cracovia. Y yo solo pensaba en Sara, en su sonrisa, en cómo me iba a esperar para la cena. Quise correr, quise salir a buscarla, a gritar su nombre, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. El terror te paraliza, te convierte en una estatua de carne y hueso, solo que por dentro, la mente no para. Y yo solo la veía a ella, la imagen de su rostro en mi cabeza, como una foto que se resistía a desvanecerse en la oscuridad que se venía encima. No era un sueño, esto era real, y la realidad, joder, es mucho más cruel que cualquier sueño. Ese fue el inicio de todo, el momento exacto en el que el reloj de mi vida dejó de marcar las horas felices para empezar a contar los segundos de pura supervivencia, y mi único tesoro era el recuerdo de su nombre en mis labios. Me repetía, Sara, 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 como un mantra, como la última cuerda a la que aferrarse antes de caer al abismo. El ruido de los gritos y las botas se acercaba, y yo, pues, seguía pegado a la ventana, incapaz de moverme. Mi mente estaba en una espiral. ¿Cómo puede una civilización desmoronarse tan rápido? ¿Cómo pueden hombres hacerle esto a otros? Yo le decía a Dios, en mi cabeza, ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto? Pero no había respuesta, solo más gritos. Recuerdo que había un viejo rabino, el rabino Goldstein, un hombre sabio. Lo vi, con su barba blanca, siendo empujado por un soldado. El rabino tropezó, y el soldado, en lugar de ayudarlo, le pisó la mano. Así, sin piedad. Yo vi cómo el dolor le cruzaba la cara, y algo se me rompió por dentro. Ya no éramos personas para ellos, éramos cosas, basura, y eso es lo más perturbador de todo, ¿saben? Ver cómo de la nada, un ser humano puede ver a otro como un objeto sin valor. Te hace cuestionar todo, la moral, la ética, lo que significa ser humano.
¿Acaso esa capa de civilización era tan delgada que se rompía con el primer soplido de un fanático? Yo pensaba que siempre había una línea, algo que no se cruzaba, pero esa mañana, esa línea no solo se había cruzado, sino que la habían borrado con botas y gritos. Y mi Sara, mi hermosa Sara, seguía siendo mi única preocupación. ¿Estaría escondida? ¿La habrían atrapado? La idea me revolvía el estómago. Yo le decía a mí mismo, tienes que ser fuerte, por ella. Pero la fuerza se escurre entre los dedos cuando ves a tu mundo arder. Empezaron a patear puertas, a romper ventanas. Y yo sabía que mi taller no tardaría en ser el siguiente. El miedo es un animal frío y viscoso que se te sube por la garganta, te ahoga, te susurra al oído que ya no hay esperanza. Y en ese momento, una pregunta me taladraba la cabeza. ¿Es mejor morir rápido o vivir sabiendo que los que amas están sufriendo? Es una pregunta que te congela la sangre. Yo quise gritar, quise correr, quise hacer algo, pero el cuerpo no respondía. Era como si estuviera atado por cuerdas invisibles. Y luego, el golpe en la puerta de mi taller. Un golpe seco, brutal. Y yo pensé, aquí estamos. Aquí empieza el fin. Pero aún con ese pensamiento, la imagen de Sara era lo único que me daba un poco de calor, un destello de luz en la oscuridad absoluta que se estaba tragando mi vida. Era un recuerdo tan vívido, su risa, el olor a lavanda de su cabello, la forma en que me miraba. Me aferraba a eso, como un náufrago a un pedazo de madera en medio de un océano embravecido. Porque si dejaba ir esa imagen, si dejaba de pensar en ella, sabía que me desmoronaría por completo. Mi mente era un campo de batalla donde el amor por Sara luchaba contra el terror y la desesperanza, y por cada golpe de bota a la puerta, yo le decía a mi corazón que no se rindiera, que por ella había que aguantar, sin importar lo que viniera. Y de la nada, la puerta cedió, con un crujido agónico que aún hoy, a veces, escucho en mis pesadillas más profundas. Entraron 2 soldados, enormes, con sus rifles apuntando. Uno me empujó con la culata, y yo caí al suelo. No me dolía el golpe, me dolía la humillación, la forma en que me veían, como si fuera una cucaracha. Y pues, me levanté, mis manos temblaban, pero yo le decía a mí mismo, no les des el gusto de verte débil. Y entonces, me arrastraron hacia la calle, donde el caos era absoluto. La gente era empujada, golpeada, arrastrada. Mujeres llorando, niños gritando, hombres con la mirada perdida. Era una masa de cuerpos, de miedo y de desesperación. Y yo, pues, en medio de todo ese infierno, seguía buscando a Sara. Mis ojos recorrían cada rostro, cada cabellera, cada figura, esperando verla, esperando una señal. El aire estaba espeso con el polvo de los escombros y el olor metálico de la sangre. Un niño pequeño, quizás de unos 4 años, se soltó de la mano de su madre y corrió. Un soldado lo agarró del brazo y lo lanzó de vuelta a su madre como si fuera un muñeco de trapo. Y la madre, con los ojos llenos de terror, solo pudo aferrarlo. Yo lo vi, y ese instante se me grabó en la retina, un acto tan brutal e innecesario, que te hacía pensar en la fragilidad de la vida. Estaba pensando que, ¿cómo podía existir tanta crueldad? ¿Qué tipo de veneno se había metido en el alma de esos hombres para que pudieran hacer eso sin parpadear? Y pues, me obligaron a subir a un camión abierto, con más personas apiladas como ganado. No había espacio para sentarse, ni para moverse, solo para respirar el aliento de la persona de al lado y sentir su miedo. Y yo le decía a un viejo que estaba a mi lado, un sastre que conocía de la sinagoga, Rabbi Mendel, ¿usted cree que nuestras esposas estarán bien? Él solo me miró con unos ojos que ya lo habían visto todo, y me dijo, solo Dios sabe, hijo, solo Dios sabe. Y esa frase, créanme, me heló la sangre más que el viento gélido que ya empezaba a colarse en el camión. Quise preguntarle más, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Y yo, pues,
Solo podía pensar en Sara, en cómo su delicada piel soportaría este horror, en cómo su voz, tan dulce, podría gritar en medio de todo esto. Me aferraba a su imagen, a su recuerdo, con una fuerza que no sabía que tenía. Era mi escudo, mi razón para no caer en la locura. Porque si la olvidaba, si la borraba de mi mente, entonces sí que estaría muerto. Me decía, Isaac, agárrate a Sara. Agárrate fuerte. Ella es tu ancla. Y así, rodeado de extraños aterrados, con el camión traqueteando por las calles que ya no reconocía, me convertí en una sombra más, pero una sombra que llevaba dentro de sí un amor tan grande que era casi un acto de rebelión. Era un amor tan puro, tan inquebrantable, que hasta en medio del pánico más absoluto, yo sentía que era lo único real, lo único que valía la pena mantener vivo en un mundo que se empeñaba en matarnos por completo. Y mientras el camión avanzaba hacia un destino desconocido, hacia la nada, yo solo repetía su nombre en mi cabeza, una y otra vez. Sara, 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 con la esperanza de que, de alguna manera, ese pensamiento la alcanzara, y ella supiera que, a pesar de todo, mi corazón seguía latiendo solo por ella. El camión avanzó por horas. Joder, yo pensaba que no iba a parar nunca. Cada bache era un golpe en el alma, cada giro un mareo que te dejaba la cabeza dando vueltas, y el frío se nos metía por debajo de la ropa, por los huesos, y yo sentía que se me congelaban hasta los pensamientos. La oscuridad de la noche se tragaba los paisajes, y yo no sabía a dónde íbamos, solo sabía que nos alejábamos cada vez más de la vida que conocía, de Sara. La gente estaba en silencio, un silencio pesado, solo roto por algún quejido o el llanto ahogado de un niño. Yo le decía a mí mismo, Isaac, respira, tienes que respirar. Pero cada aliento era como inhalar hielo, y mi único consuelo era el nombre de Sara, repitiéndolo en mi cabeza, como un latido constante, para no volverme loco. De la nada, el camión se detuvo con un chirrido metálico que reventó el silencio. Se abrieron las compuertas traseras, y la luz de unos focos potentes nos cegó. Era un lugar sombrío, cercado por alambres de espino que se perdían en la noche, con torres de vigilancia y sombras moviéndose. Olía a ceniza, a miedo y a algo más, algo putrefacto que se me quedó grabado en la nariz. Y los gritos, volvieron los gritos, pero ahora venían de hombres con perros, con voces roncas que nos ordenaban bajar, a golpes, a patadas. Raús, Raús, decían, y el eco resonaba en el aire helado. Yo caí del camión, mis rodillas golpearon el suelo de tierra congelada, y en medio del empujón y del caos, mi mirada se encontró con la de Rava y Mendel, el sastre. Sus ojos estaban llenos de una tristeza tan profunda que me hizo un nudo en el estómago. Y yo, pues, quise decirle algo, cualquier cosa, pero las palabras se me quedaron atoradas. Nos formaron en filas, hombres a un lado, mujeres y niños al otro. Y ahí fue cuando mi corazón se hizo trizas por completo. Yo buscaba a Sara, la buscaba con desesperación, estirando el cuello entre la multitud, pero solo veía caras desconocidas, ojos llenos de terror. Los soldados nos gritaban órdenes, y nos separaban sin piedad. Un anciano se aferró a su esposa, y de la nada, un guardia lo golpeó con la culata del rifle. Cayó al suelo, y su esposa fue arrastrada lejos de él. Yo pensaba, esto no es real, esto es una pesadilla. Pero el frío en mi cara, el olor a suciedad, los gritos, todo era demasiado real. Y me di cuenta de que mi esperanza de ver a Sara se desvanecía a cada segundo. Nos raparon la cabeza, nos quitaron toda nuestra ropa, nos dieron unos uniformes a rayas, finos como papel, y me marcaron un número en el brazo. Yo ya no era Isaac, el esposo de Sara, el dueño de una tienda de telas. Era un número, una sombra más en un lugar donde la identidad se borraba con cada latigazo de viento. Y en medio de todo eso, la imagen de Sara se me hacía cada vez más difusa, como una fotografía que se quema por los bordes. Quise gritar su nombre, pero mi voz era solo un susurro ahogado en la garganta. La angustia me oprimía el pecho,
y yo sentía que no podía respirar. Los días empezaron a pasar, o a arrastrarse, más bien, en una monotonía brutal. El hambre era un animal que te mordía las entrañas sin descanso, y el frío, joder, el frío era un compañero constante que se te metía hasta el tuétano. Nos levantaban antes del amanecer para el recuento, de pie, inmóviles, mientras los guardias nos contaban una y otra vez, a veces durante horas, solo para humillarnos. Y yo pensaba que cada minuto era una eternidad, que cada soplo de viento helado era una puñalada. Las raciones de comida eran una burla, una sopa aguada con alguna cáscara de papa flotando, y un trozo de pan duro que apenas se alcanzaba para quitarte el sabor a metal de la boca. Y pues, era en esos momentos, cuando el hambre era tan profunda que te distorsionaba la realidad, que veías cosas que te hacían dudar si aún éramos personas. Recuerdo un día, estaba nevando, y el viento soplaba con una fuerza brutal. Estábamos haciendo trabajos forzados, moviendo rocas enormes de un lado a otro. Y de la nada, uno de los prisioneros, un hombre que parecía haber sido fuerte, pero ahora era solo piel y huesos, colapsó. Se desplomó en la nieve. Los guardias se acercaron, lo patearon, pero él no reaccionaba. Y pues, no era la primera vez que pasaba, pero lo que vino después me dejó helado, me congeló el alma. Otros prisioneros, empujados por el hambre, se acercaron al cuerpo. Y uno de ellos, con una mirada vacía, se inclinó. Yo le decía a mi mente, no lo va a hacer. Pero lo hizo. Le quitó el trozo de pan que el hombre tenía guardado en su bolsillo. No era solo el pan, era la forma, la absoluta falta de humanidad en ese gesto. Era la supervivencia en su forma más cruda y despojada de cualquier moral. Yo quise gritar, quise vomitar, pero no tenía fuerzas, ni voz. Y vi como otros prisioneros se acercaban, no para ayudar al caído, sino para ver qué más podían quitarle. La ropa, los zapatos, cualquier cosa que pudiera servir. Y de la nada vino un pensamiento que me taladró el cerebro. ¿Qué nos quedaba de humanos? Si éramos capaces de esto, de robarle a un muerto, a un moribundo, de pasar por encima de un cuerpo para ganar un bocado, ¿qué nos diferenciaba de los animales? Los guardias miraban, se reían, disfrutaban de nuestro descenso a la barbarie. Y yo pensé que ellos sabían exactamente lo que hacían, que buscaban destruir no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras almas, nuestro sentido de lo que estaba bien y mal. Esa imagen se me clavó en lo más profundo, ese hombre robando el pan y la indiferencia de los demás. Era como si el frío nos hubiera congelado el corazón y el hambre nos hubiera arrancado la moral. Y yo solo podía aferrarme al recuerdo de Sara, a su bondad, a su sonrisa, para no perderme en esa oscuridad, para no convertirme en uno de ellos. Era mi último asidero a la humanidad. El sol era un mero testigo distante, una mancha pálida en el cielo gris que apenas calentaba. Y la nieve, la jodida nieve, se acumulaba por todas partes, cubriendo los cuerpos que se apilaban en una esquina del campo. Nadie los lloraba en voz alta. El llanto era un lujo que no podíamos permitirnos, una debilidad que los guardias aprovechaban para divertirse. Yo le decía a mi compañero de barraca, un tal Samuel, un hombre que antes era profesor: Samuel, ¿crees que todavía somos personas? Y él, con la voz apenas audible, me dijo: Isaac, la línea entre la bestia y el hombre se borra cuando el estómago ruge más fuerte que el corazón. Esa frase me dejó helado, porque era verdad. Estaba pensando en cómo habíamos cambiado en tan poco tiempo. La gente ya no se miraba a los ojos, evitábamos las conexiones, porque cada conexión era un dolor potencial, una boca más que alimentar en la mente o un recuerdo que se podía perder. Recuerdo que un día, durante una de esas interminables formaciones, un guardia se aburrió, y de la nada vino y empezó a preguntar por los nombres. Y a cada judío que le decía su nombre, él se reía y le decía que ese nombre ya no existía, que ahora solo eran números. A un hombre lo obligó a repetir su número una y otra vez, hasta que el hombre, exhausto y humillado, se derrumbó. Y el guardia, pues,
Lo golpeo con el látigo, una y otra vez, hasta que la nieve se tiñó de rojo. Y nadie hizo nada, nadie pudo hacer nada. Yo sentía el frío en mis huesos, pero también sentía una rabia sorda crecer dentro de mí, una rabia que no podía expresar, que me quemaba por dentro. Quise gritarle al guardia, quise correr y hacer algo, pero mis piernas no me respondían, mi cuerpo ya era una marioneta del miedo y el hambre. Y en esos momentos, en los que la brutalidad era tan cotidiana que se volvía parte del paisaje, yo solo cerraba los ojos y veía a Sara. Imaginaba su voz cantándome una melodía, sentía el calor de su mano en la mía. Era mi manera de resistir, de no dejar que me convirtieran por completo en un número, en una bestia hambrienta. La imagen de ella era el único bálsamo para mi alma rota, la única prueba de que aún existía algo más allá de ese infierno de alambres y nieve. Y yo le decía a su recuerdo, Sara, no importa lo que me hagan, no importa cuánto me quiten, jamás te quitarán de mi mente, jamás me quitarán el amor que te tengo. Esa era mi guerra interna, la lucha por no perder mi humanidad, por mantener viva la chispa de lo que fui, y de lo que quizás, algún día, podría volver a ser. Y seguía repitiéndome su nombre, como el último vestigio de esperanza en un mundo que había decidido que no merecíamos ni siquiera un nombre. Los días se fundían unos con otros en una gris y eterna neblina de hambre y frío. La rutina era un martillo constante que te golpeaba el alma, diana antes del amanecer, el frío que te calaba hasta los huesos durante el recuento, la sopa aguada y el trozo de pan rancio, luego el trabajo, agotador, sin fin, bajo las botas y los gritos de los guardias. Yo pensaba que cada músculo de mi cuerpo era un alfiler clavándose en mi carne, y cada suspiro era una súplica. Habíamos llegado a un punto en el que el mundo se había reducido a la siguiente ración, al siguiente aliento, a la siguiente patada que podías esquivar. La dignidad era un recuerdo lejano, un lujo que ya no existía. Y mi mente, joder, mi mente ya no era la de Isaac, el comerciante de telas. Era una máquina de supervivencia, obsesionada con Sara y con la comida. Siempre, siempre Sara, su rostro, su voz, su risa, intentando mantenerla viva en ese páramo desolado que era mi cabeza. Y de la nada, un día, mientras estábamos apilando ladrillos bajo una lluvia helada, sucedió algo que me descolocó por completo. El guardia que nos supervisaba era un tipo enorme, con una cicatriz cruzándole la cara y una mirada que siempre parecía disfrutar de nuestro sufrimiento. Lo conocíamos como el carnicero, porque una vez, yo lo vi, con mis propios ojos, como le rompió la pierna a un hombre con su bota solo porque se detuvo a toser. Así de crudo. Pero ese día, de la nada, se acercó a mí. Yo pensaba, aquí viene mi golpe, mi castigo por algo que seguro hice mal sin darme cuenta. Mi corazón empezó a latir con fuerza, el miedo me subió por la garganta. Mis ojos se pegaron al suelo, esperando el impacto. Los otros prisioneros a mi alrededor se encogieron, como esperando la brutalidad que siempre traía consigo. Sentía su aliento helado cerca, el olor a tabaco rancio y cuero. Y pues, en lugar de un golpe, sentía algo en mi mano. Abrí los ojos con cautela. El carnicero, con sus gruesos dedos, acababa de dejar caer en mi palma un trozo de pan. Un trozo de pan fresco, joder. No el rancio que nos daban, sino uno con una corteza dorada, que olía a panadería, a hogar. Y yo no sabía si llorar o desconfiar. Mi mente se quedó en blanco. Una parte de mí quería abalanzarse sobre él, devorarlo sin pensar. Otra, la parte que aún recordaba la crueldad que nos rodeaba, la parte que había visto a prisioneros engañados con promesas falsas, me gritaba, es una trampa, es una trampa. No había un motivo, no había una razón para ese acto. Solo el pan, cálido en mi mano, y la mirada del guardia, que por un instante no pude descifrar. ¿Había piedad? ¿Diversion? ¿Aburrimiento? Era una imagen tan surrealista en medio de todo ese infierno, que mi cerebro se negaba a procesarla. Era como si el diablo de repente me ofreciera una flor. Y pues, me quedé helado.
Mi garganta se cerró y sentí un escalofrío que no era de frío, sino de pura confusión. En ese instante, la realidad se volvió aún más extraña, más incomprensible. ¿De dónde venía ese acto? En un lugar donde la compasión era tan ajena como el sol en una noche perpetua. El trozo de pan quemaba mi mano, no por el calor, sino por la contradicción que representaba. Mis ojos se alzaron lentamente, encontrándose con los del guardia. Y pues, él no dijo nada. Solo me miró con una expresión indescifrable, una mezcla de cansancio y algo más, algo que no había visto antes en ninguno de ellos. Y se dio la vuelta, con el rifle al hombro, y siguió su camino, como si no hubiera pasado nada. Nadie más lo había visto directamente, estaban demasiado absortos en su propio sufrimiento y trabajo, con la cabeza baja. Y yo pensaba, ¿qué acaba de pasar? ¿Estoy soñando? Me volví loco. La gente se moría de hambre a nuestro alrededor, y este hombre, este carnicero, me daba pan. ¿Era una prueba? ¿Un juego sádico? ¿Me iba a acusar de robarlo después? Las preguntas me taladraban la cabeza. El pan, en cualquier otra circunstancia, habría sido un regalo de Dios. Aquí, era una carga, un dilema moral que me torturaba. Yo le decía a mi mente, no lo comas, no confíes. Pero el olor a pan fresco era un ataque brutal a mis sentidos, un recordatorio de lo que habíamos perdido, de las mesas llenas en casa de Sara, del aroma a canela y azúcar. Mi estómago rugía, un dolor conocido, constante, pero ahora se mezclaba con la confusión. Me sentía sucio, corrompido, por esa pequeña muestra de, ¿qué? ¿Humanidad? ¿O era una crueldad disfrazada? Si lo comía, ¿me convertiría en un cómplice de su sistema? ¿Aceptaría que la bondad puede venir de la mano del verdugo? Era una idea filosófica profunda, joder, que te destrozaba. ¿Significaba que no eran todos monstruos? ¿O era peor, que la monstruosidad podía tener momentos de aparente normalidad, haciéndola aún más insidiosa? Estaba pensando que si un hombre que era capaz de pisotear a otro con esa facilidad, era capaz de un acto de caridad, ¿qué significaba eso para la naturaleza del mal? ¿Era el mal una cosa absoluta, o tenía sus grietas, sus momentos de sombra y luz? Esa ambigüedad era más aterradora que la crueldad directa, porque te robaba la certeza, te dejaba en un limbo de desconfianza. Y mi única certeza, el recuerdo de Sara, de su bondad inquebrantable, se tambaleaba ante esta extraña paradoja. ¿Qué habría hecho ella? ¿Lo habría tomado? ¿Habría confiado? Yo le decía a su recuerdo, Sara, no sé qué hacer. El pan en mi mano era más pesado que todos los ladrillos que habíamos movido ese día. Me escondí el pan bajo el uniforme, sintiendo su calor contra mi piel helada. No me atrevía a comerlo ahí, a la vista de los demás, por miedo a lo que pudieran hacer. O peor, por miedo a lo que los guardias pudieran hacer si me veían con algo que no era la ración. Mi corazón seguía desbocado. La jornada de trabajo continuó, pero mi mente estaba en otro lado. Mis manos movían los ladrillos de forma automática, pero mis pensamientos giraban en torno a ese pequeño pedazo de vida. Por la noche, en la barraca, en la oscuridad, con el frío calándome hasta los huesos y los ronquidos y los lamentos de los otros prisioneros a mi alrededor, saqué el pan. El olor, aún leve, llenaba el pequeño espacio que había para mí. No era solo pan, era una anomalía, una fisura en el muro de crueldad. Y yo, pues, quise compartirlo. Quise dárselo a Samuel, mi compañero, que tosía sin parar y se consumía día a día. Pero entonces recordé la escena de hacía días, el hombre robando el pan al moribundo. El instinto de supervivencia, ese animal cruel, se me clavó en el pecho. ¿Y si él no lo agradecía? ¿Y si lo tomaba como una señal de debilidad? ¿Y si me lo quitaban? Era una batalla interna brutal. La moral que me había enseñado mi madre, el valor de la generosidad, se enfrentaba a la cruda realidad del campo, donde cada bocado era una batalla ganada.
Y pues, con las manos temblorosas, lo partí. Solo un pequeño pedazo para mí. Lo llevé a mi boca lentamente, saboreando cada migaja. Y joder, era el sabor más increíble que había probado en años. Era el sabor de la vida, de la esperanza, y a la vez, el sabor amargo de la culpa y la confusión. Sentí una ráfaga de energía, breve, sí, pero suficiente para recordarme lo que era estar lleno, aunque fuera por un segundo. Y luego, el vacío, la misma hambre, pero con el peso de esa extraña bondad del guardia. Estaba pensando en cómo algo tan simple como un trozo de pan podía tener tantas capas de significado, de dolor, de esperanza y de terror. No era solo la comida, era un símbolo de la aleatoriedad de la crueldad y la posible existencia de la compasión en los lugares más oscuros. Y me dejó helado esa contradicción. Te hace replantearte todo lo que crees saber sobre el bien y el mal. ¿Acaso había una humanidad en algunos de ellos? ¿Una chispa que la crueldad no había podido apagar del todo? ¿O era simplemente un capricho cruel, un juego del gato y el ratón? Esa noche, mientras masticaba el último trozo del pan, yo le decía a Sara, en mi mente, esto es más complicado de lo que pensé. Esto no es solo blanco y negro. Y la sombra del guardia, con su mirada indescifrable, se cernía sobre mi mente, haciendo que la oscuridad de la barraca fuera aún más densa, más llena de preguntas sin respuesta. El pan me dio fuerza física, sí, pero mentalmente, me dejó más perturbado que antes. Había visto el abismo de la maldad, y ahora, de la nada, había vislumbrado una extraña y confusa luz. Y eso, joder, eso era lo más aterrador de todo. Después de aquel episodio del pan, yo, pues, me sentí más confundido que nunca. La esperanza era una palabra prohibida aquí, y la bondad, joder, la bondad era una ilusión peligrosa. Pero ese pequeño trozo de pan, ese gesto inexplicable del carnicero, había plantado una semilla de duda en mi mente, una semilla que crecía en silencio en medio de la desolación. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y el cuerpo se me iba consumiendo. Yo sentía el frío en los huesos, un frío que no se quitaba ni en los raros días de sol. La piel se me pegaba a los huesos, los ojos se me hundían, y mi reflejo en el charco de agua de la barraca me mostraba a un extraño, un esqueleto andante con la mirada perdida. Pero por dentro, mi Sara seguía ahí, su imagen era el único alimento para mi alma. Yo le decía a la muerte, en mi cabeza, que no me iba a llevar. No todavía. No sin antes buscarla, sin antes saber qué había pasado con ella. Esa era mi resistencia, mi promesa silenciosa. Cada mañana, al despertar, o al menos cuando la oscuridad dejaba paso a una luz tenue que prometía otro día de infierno, yo me sentaba en la litera y me decía, un día más, un día menos para encontrarla. Y pues, un día, durante la selección, esa maldita selección que significaba vida o muerte, yo estaba temblando. Nos hacían pasar frente a un médico, un hombre de gafas redondas y una sonrisa fría, que decidía con un simple movimiento de mano quién vivía para trabajar un día más y quién se iba a las cámaras de gas. Yo veía la mirada de los que ya no estaban, en los ojos de los que pasaban antes que yo. Ojos vacíos, sin vida, que ya habían aceptado su destino. Y la desesperación era palpable, densa, como la niebla que a veces cubría el campo. Mi turno llegó. Yo le decía a mi mente, levanta la cabeza, Isaac. No las des gusto de haberte roto. Me puse de pie, erguido lo más que pude, a pesar de que mis piernas flaqueaban. El médico me miró de arriba abajo, sus ojos fríos como el hielo. Yo pensaba, aquí es. Aquí se acaba todo. Y de la nada, cuando ya sentía el peso de su dedo apuntando a la derecha, la dirección de la muerte, otro guardia, uno que nunca había visto, me empujó ligeramente hacia la izquierda. Fue tan sutil, tan rápido, que nadie más lo notó. Ni el médico, ni los demás prisioneros. Solo yo. Y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Otro momento inexplicable. Otra fisura en el muro de la crueldad.
Y yo, pues, no sabía si era pura casualidad, si la muerte me había guiñado un ojo, o si había algo más. Esa noche, en la barraca, mientras los lamentos y la tos llenaban el aire, yo estaba pensando en eso. En cómo la vida y la muerte se bailaban en el filo de una navaja, y en cómo, de la nada, un pequeño gesto, una mínima desviación, podía cambiar todo tu destino. Era perturbador, joder, porque te quitaba cualquier sensación de control, cualquier idea de que la lógica o la justicia importaban. Todo era azar, un cruel juego de dados en las manos de los verdugos. Y yo solo podía aferrarme a la imagen de Sara, a la promesa que le había hecho, para seguir adelante, para luchar contra esa muerte que me acechaba en cada esquina, en cada sombra, en cada plato de sopa vacío. Los trabajos forzados eran cada vez más inhumanos. Nos obligaban a levantar rocas que parecían montañas, a cavar zanjas en la tierra congelada, y todo con la mínima comida. Mi cuerpo era un saco de huesos, cada movimiento era un dolor punzante, pero mi mente, joder, mi mente se había vuelto extrañamente resistente. Yo le decía a mí mismo, Isaac, no te rindas. Sara te espera. Tienes que encontrarla. Era una especie de locura, una obsesión que me mantenía anclado a la vida. Y pues, Samuel, mi compañero de barraca, el sastre, estaba cada vez peor. Su tos había vuelto un sonido constante, y sus ojos, antes llenos de una chispa de inteligencia, ahora estaban vidriosos, ausentes. Un día, durante el almuerzo, él me dijo, con la voz apenas un susurro, Isaac, ya no puedo más. Siento que la muerte me llama, y esta vez, yo le voy a decir que sí. Y yo, pues, quise decirle que no, quise gritarle que aguantara, que no se rindiera, pero sus palabras eran un peso en el aire, una verdad ineludible. Era como si su alma ya hubiera empezado a despedirse. Y yo le dije, no, Samuel, tienes que pensar en tu familia, en tus hijos. Pero él solo negó con la cabeza, una lágrima solitaria rodando por su mejilla sucia. Mis hijos ya están en un lugar mejor, Isaac me dijo, y mi esposa, ella se fue mucho antes que yo. Ahora, es mi turno de unirme a ellos. Y se quedó en silencio. Esa noche, en la barraca, él ya no estaba. Lo habían sacado durante la noche. Y su ausencia, joder, su ausencia era un hueco en mi alma, un recordatorio de lo cerca que estaba la muerte, de lo fácil que era caer en sus brazos. Y la mirada de los que ya no estaban, esa mirada vacía, sin esperanza, se me quedó grabada, una advertencia. Yo pensaba, no, yo no voy a ser uno de ellos. No voy a ceder. Y mi mente, entonces, se puso a trabajar de una manera extraña. Comencé a observar a los guardias, a estudiar sus patrones, sus debilidades. No para atacarlos, joder, sino para sobrevivir. Para saber cuándo levantar la cabeza y cuándo agacharla. Cuándo hablar y cuándo callar. Era una guerra silenciosa, una lucha por cada respiro, por cada latido del corazón. Y de la nada, un día, vi a un grupo de prisioneros, hombres viejos y débiles, siendo llevados a la enfermería, que aquí era sinónimo de muerte. Y uno de ellos, un hombre que apenas podía caminar, tropezó. El guardia que lo llevaba lo pateó, y el hombre cayó de bruces en el barro. Y otro guardia, el mismo que me había dado el pan, el carnicero, se detuvo. Y yo pensé, aquí viene la brutalidad. Pero él solo lo miró por un instante, y luego, de forma casi imperceptible, se inclinó, lo agarró del brazo y lo ayudó a levantarse. Y yo, pues, me quedé helado de nuevo. Era como si ese hombre tuviera dos caras, dos almas, una brutal y otra, muy escondida, que aún recordaba lo que era ser humano. Era un dato perturbador, esta dualidad, esta sombra de complejidad en medio de la barbarie. Y te hacía cuestionar, ¿el mal es absoluto o es una elección constante? ¿Y la bondad es innata o también una elección que se hace en la oscuridad? Esas preguntas me carcomían,
porque si el carnicero podía tener un atisbo de humanidad, ¿qué significaba eso para todos nosotros? La vida en el campo era una danza constante con la muerte, un equilibrio precario entre la supervivencia y la rendición. Yo sentía el frío en los huesos, la humedad que se me metía por todas partes, y la tos, una tos seca y persistente, que me recordaba lo débil que estaba. Pero mi voluntad, mi voluntad se había endurecido como el hierro. Yo le decía a mi cuerpo, no te vas a rendir. No ahora. Por las noches, en la barraca, el silencio era aún más opresivo que los gritos del día. Los que estaban muy enfermos se retorcían en sus literas, otros murmuraban oraciones, y algunos simplemente se quedaban quietos, con los ojos abiertos, esperando el final. Y la mirada de los que ya no estaban, sus ausencias, eran presencias fantasmales que me recordaban lo fácil que era unirse a ellos. Yo pensaba en Sara, en su calor, en la forma en que me abrazaba por las noches. Y ese recuerdo era como un fuego diminuto, pero persistente, en medio de la escarcha. Quise creer que ella seguía viva, que de alguna manera, en algún lugar, también me estaba buscando, o al menos pensando en mí. Esa era mi burbuja, mi pequeña isla de cordura en un mar de locura. Y de la nada vino un chisme, un susurro que recorrió las barracas como un draguero de pólvora. Los alemanes estaban perdiendo la guerra. Era un rumor, algo que se decía en voz baja, con miedo, porque si un guardia te escuchaba, el castigo era brutal. Pero ese rumor, ese rumor era como una pequeña llama, una chispa de esperanza que se negaba a apagarse. Yo le decía a mi compañero de al lado, otro hombre, un tal David, que había sido relojero: David, ¿crees que sea verdad? ¿Crees que la guerra está terminando? Y él, con una sonrisa amarga, me dijo: Isaac, la esperanza es lo último que muere, pero aquí, también es lo primero que te mata si te aferras demasiado a ella. Sus palabras eran una advertencia, pero ya era tarde. Esa pequeña chispa, la idea de que todo esto pudiera terminar, de que quizás, solo quizás, yo pudiera volver a ver a Sara, se había prendido en mi corazón. Y con esa esperanza, vino un miedo nuevo, el miedo de morir justo antes de la libertad, de caer a las puertas de la salvación. Era una ironía cruel, ¿no? Temer la muerte aún más cuando la vida parecía estar al alcance. Estaba pensando que este lugar te enseñaba a valorar la vida de una manera que jamás habrías imaginado, a aferrarte a cada segundo, a cada ración, a cada recuerdo, como si fueran los tesoros más grandes del universo. Y entonces, cuando el frío se me calaba hasta los huesos y la mirada de los que ya no estaban me perseguía en mis sueños, yo le decía a la muerte, una vez más, con toda la fuerza que me quedaba: no me vas a llevar. No hoy. Sara me espera, y yo voy a buscarla. Y ese era mi pacto, mi juramento, en medio de la oscuridad más absoluta. Mi supervivencia ya no era solo por mí, era por ella, por el amor que aún ardía en mi pecho, por la promesa de un reencuentro que me negaba a creer imposible. El rumor de que los alemanes estaban perdiendo la guerra crecía, se colaba por las barracas como una brisa helada, pero a la vez, prometedora. Yo pensaba que era un veneno dulce, porque te daba esperanza, sí, pero también te dejaba en un estado de vulnerabilidad terrible. La gente que se aferraba demasiado a esa idea, que dejaba de luchar, terminaba muriendo, como si el propio campo se vengara de la audacia de pensar en la libertad. Yo le decía a mí mismo: Isaac, aguanta. Aguanta un poco más, pero no bajes la guardia. Y mi cuerpo, mi cuerpo ya era una ruina, un templo derruido por el hambre y el frío. Las costillas se me marcaban como un grabado, y cada paso era una hazaña. Mi único motor seguía siendo Sara, el recuerdo de su sonrisa, de sus manos, de todo lo que habíamos sido. Me aferraba a ella con la fuerza de un náufrago. Y las elecciones se volvían más frecuentes, más brutales, como si los guardias supieran que el tiempo se les acababa y quisieran llevarse a cuantos más pudieran. La enfermería, que ya era un eufemismo para el crematorio, estaba siempre llena. Los camiones llegaban y se iban,
y el humo negro que salía de las chimeneas era un constante recordatorio de la barbarie. Una mañana, durante el recuento, de la nada, escuchamos disparos en la distancia. No eran los disparos habituales de los guardias. Estos eran diferentes, más intensos, más cercanos. Y pues, un silencio se apoderó del campo, un silencio tenso, cargado de una expectativa aterradora. Los guardias se veían nerviosos, corrían de un lado a otro. Y de repente, las sirenas empezaron a sonar, un ulular ensordecedor que nos perforaba los oídos. Y yo pensaba, ¿esto es el fin? Nos van a matar a todos antes de que lleguen. El pánico se apoderó de muchos. Algunos empezaron a correr sin rumbo, otros se derrumbaron, llorando. Y los guardias, en lugar de disparar a discreción, como solían hacer, estaban huyendo. Joder, estaban huyendo. Se metían en los jeeps, se subían a los camiones y salían a toda velocidad. Nos dejaron solos, en medio de la confusión y el caos. La puerta principal del campo, la misma que me había tragado hacía años, estaba abierta, completamente abierta. Y entonces, cuando creía que ya no había nada más que pudiera sorprenderme, que el mundo no tenía más crueldad que ofrecerme, nos abrieron la puerta. No por un acto de compasión, sino por cobardía, por la huida de nuestros verdugos. Y yo, pues, me quedé helado. Era la libertad. La palabra sonaba extraña, ajena, después de tanto tiempo. Quise gritar, quise correr, pero mis piernas no respondían, mi cuerpo estaba en shock. Miré a mi alrededor, a los otros prisioneros. Algunos estaban de pie, inmóviles, como estatuas de sal. Otros se arrodillaron, sollozando, sin poder creer lo que veían. Era una liberación, sí, pero venía acompañada de un vacío tan grande, tan profundo, que te dejaba sin aliento. El alma se me quedó allí para siempre, joder, entre los alambres de espino, entre los barracones fríos, junto a la mirada de los que ya no estaban. Salimos del campo, tambaleándonos, un desfile de sombras, de esqueletos con uniformes a rayas. El aire afuera se sentía diferente, libre, sí, pero también extraño, pesado. Yo pensaba, ¿dónde voy? ¿Qué hago ahora? La idea de un mundo sin alambres de espino, sin guardias, sin hambre constante, era casi incomprensible. Mis ojos buscaron el horizonte, buscando algo familiar, algo que me conectara con mi vida pasada, con Sara. Y pues, no había nada. Solo campos, y el sonido distante de los disparos, que recordaban que la guerra no había terminado del todo. Poco a poco, empezamos a ver a los soldados de otro ejército, no los grises, sino hombres con uniformes diferentes, con caras cansadas pero con miradas compasivas. Era algo que no habíamos visto en tanto tiempo que no sabíamos cómo reaccionar. Nos daban comida, agua, nos hablaban en un idioma que no entendía, pero su tono era suave, preocupado. Y yo, pues, quise preguntar por Sara, quise gritar su nombre, pero mi voz era un graznido, un sonido ronco que apenas si salía de mi garganta. Los días siguientes fueron una especie de limbo. Nos llevaron a hospitales improvisados, nos dieron ropa limpia, nos curaron las heridas. Pero las heridas del alma, joder, esas no había médico que las pudiera sanar. Recuerdo que estaba en una cama, por primera vez en años, una cama de verdad, con sábanas limpias. Y de la nada vino un médico, joven, con una sonrisa amable. Me dijo algo en alemán, que yo apenas entendí, pero luego, con una sonrisa aún más grande, me mostró una lista de nombres. Y yo pensé, ¿qué es esto? Él me decía algo sobre sobrevivientes, sobre registros, y mi corazón empezó a latir con una fuerza que creí olvidada. Mis manos temblaban mientras tomaba el papel, y mis ojos, joder, mis ojos buscaron desesperadamente un nombre. Sara. Y lo encontré. Su nombre estaba allí. Sara Goldstein. Y yo le dije al médico,
con la voz quebrada, ella está viva. Él asintió, con una sonrisa enorme. Y en ese instante, una explosión de alegría me atravesó el pecho, una alegría tan intensa que me dolía. Pero no era la alegría que uno se imagina. Era una alegría manchada de lágrimas, de dolor, de la mirada de los que ya no estaban. Porque sí, ella estaba viva, pero ¿a qué costo? ¿Cuánto de ella se había quedado también entre los alambres? Y mi alma, joder, mi alma se me había quedado allí para siempre, entre el hambre y el frío, entre los gritos y los golpes, entre la desesperación y la crueldad, observando cómo la humanidad se devoraba a sí misma. La libertad me había sido concedida, pero mi esencia, la de Isaac de Cracovia, había muerto allí, en ese infierno, y lo que quedaba era solo una sombra que buscaba a la sombra de su amor. La vida seguía, pero una parte de mí se había quedado congelada en el tiempo, en el barro y la nieve de aquel lugar que nunca podría borrar de mi memoria. El reencuentro con Sara, joder, fue una mezcla tan agridulce que aún hoy me parte el alma al recordarlo. La encontré en un campo de refugiados, a unas semanas de salir del campo. Ella también era una sombra, más delgada, con los ojos cansados, pero sus ojos, esos ojos color miel, seguían brillando. Me vio, y su rostro se iluminó por un instante, un destello de la Sara que recordaba. Corrió hacia mí, y yo corrí hacia ella. Nos abrazamos, y en ese abrazo, sentí el peso de todo lo que habíamos vivido, de todos los gritos, de todo el miedo, de todas las lágrimas. Lloramos, sí, lloramos como nunca, aferrándonos el uno al otro como si fuéramos los últimos seres humanos en la tierra. Pero había algo diferente, una barrera invisible entre nosotros, una herida tan profunda que ni el amor más grande podía borrar de inmediato. Yo le decía, Sara, te extrañé tanto. Y ella solo me miraba, con esos ojos llenos de una tristeza infinita. Había visto cosas, joder, cosas que nadie debería ver. Y esas cosas nos habían cambiado. No éramos los mismos Isaac y Sara que se habían despedido en Cracovia. Éramos dos sobrevivientes, dos fantasmas que se aferraban a un recuerdo de lo que fueron. Y entonces, cuando creía que ya no había nada más, que habíamos llegado al final del horror, nos dimos cuenta de que el horror nos había seguido, se nos había metido en el alma. La vida después del campo era un desafío diferente, una lucha por encontrar un propósito, por sanar heridas invisibles. Yo pensaba que habíamos sobrevivido a la muerte, pero ahora teníamos que aprender a vivir con el fantasma de lo que habíamos perdido. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando todo lo que conocías ha sido destruido? ¿Cómo se vuelve a confiar, a amar, a soñar, cuando la pesadilla ha sido tan real? Esa es la pregunta que aún hoy me hago. Y el alma, joder, el alma se me quedó allí para siempre, en ese campo, junto a los que se fueron, junto a la inocencia que perdimos. Caminamos juntos de nuevo, Sara y yo, pero llevábamos el peso de un cementerio invisible en nuestros corazones. Nos reconstruimos, sí, pero nunca volvimos a ser del todo los mismos. El pasado era una sombra que siempre nos seguía, un susurro constante en el viento, un recordatorio de que la crueldad humana puede ser tan vasta y profunda que te roba no solo la vida, sino el alma misma. Y eso, joder, eso es lo más crudo de todo. Y así concluye este desgarrador viaje a través de la memoria de Isaac. Si esta historia te ha movido, te ha hecho reflexionar o simplemente te ha mantenido en vilo, te invito a dejarnos un like. Es la mejor forma de apoyar Historias para dormir en calma. No olvides suscribirte al canal si quieres seguir explorando más relatos que te hagan pensar, sentir y quizás ver el mundo de otra manera. Cuéntanos en los comentarios de qué país nos escuchas y qué hora es en este momento. Aquellos que compartan su experiencia y sus reflexiones recibirán un saludo especial en nuestros próximos videos. Hasta la próxima, y que sus noches estén llenas de calma, a pesar de las verdades que a veces nos toca escuchar.